Bien, ahí tienen una línea histórica trabajadita. Ustedes piensen que toda la parte de la prehistoria también va a estar dividido, porque la prehistoria no va a terminar con el neolítico, sino que va a seguir, pero nosotros la vamos a arrancar en el paleolítico superior con la aparición del Homo sapiens sapiens y una economía basada en la caza, recolección y sobre todo en el carroñeo. Se trata de bandas reducidas y nómades. Piensen todo este contexto como un momento en donde están en África. Lo que hay presente es megafauna, son animales muy grandes eh, a los que se caza, cuando se los caza y no se los encuentra muertos, eh, en bandas, porque no se puede trabajar en solitario. Por lo general, ¿por qué les digo lo de encontrarlo muerto? Porque en esta época se sabe que se aprovechaba lo que se encontraba. Cazar eh, un tigre de dientes de sable es eh, demasiado peligroso, incluso para un grupo de personas. ¿Por qué? Porque no hay una herramienta o una tecnología totalmente desarrollada, entonces implica riesgos que no se pueden correr. Por eso, lo primero de esta economía es el carroñero. No viven en cuevas, como se ha difundido en manuales de historia, sino que viven en la parte más exterior de las montañas, que se considera abrigo. La cueva se deja para otro tipo de prácticas que tienen que ver con lo ritual y con la religión. Eh, y si no, en la naturaleza abierta. Eso también está comprobado. Cuando pasamos al Mesolítico, las cosas no cambian demasiado. Lo que sí se sabe es que estos grupos empiezan a crecer demográficamente y que empiezan a tener campamentos. Pero los campamentos no se van a estar moviendo por cualquier parte y sin un destino fijo, sino que van a ser campamentos rotativos. Van a situarse siempre cerca de fuentes de agua dulce y van a ir entendiendo cómo funciona el sistema natural eh, de generación, por ejemplo, de frutas. Por lo tanto, de acuerdo a las estaciones, se van a ir situando en distintos momentos, teniendo un punto fijo al que van rodeando. Con respecto a las herramientas, se van a ir complejizando cada vez más. Yo ahora en las diapos que les siguen les muestro algo de las herramientas paleolíticas y neolíticas. Se van a ir complejizando, van a ir empezando a usar cada vez más elementos de los animales que cazan. Ya no solamente va a ser la carne para alimentarse, sino que va a ser el cuero para abrigarse y para generar las carpas donde van a vivir. Los huesos se van a utilizar no solamente para las herramientas, sino que si estamos hablando de animales muy grandes, se usan para soporte de las tiendas para vivir. Y con respecto a las herramientas, por ejemplo, los tendones de los animales se usan para generar arcos para cazar. Entonces, se va generando una industria cada vez más pensada y más producida. Por otro lado, también lo que surge es una religión que se denomina apotropaica, que tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza y va a tener una figura específica dedicada a eso que nosotros lo podemos encontrar o asimilar con la figura de un chamán. Y por último, en la etapa del neolítico, se produce lo que se llama revolución neolítica. ¿Qué implica la revolución y que es muy importante dentro de lo que nosotros estamos estudiando? Que se produce la domesticación de plantas y animales, por lo tanto surge la agricultura y la ganadería como un método de subsistencia o como economía. O sea, se pasa de una economía de caza, recolección y carroñeo a una
economía basada en la producción de los alimentos. Y por otro lado, van los dos hechos juntos, se produce la sedentarización completa. Aparecen los primeros poblados y eso genera que ya no estemos hablando de sociedades o de grupos reducidos de personas, sino que estamos hablando de pequeños poblados con un número mayor de habitantes. Siguen agrupándose de manera familiar, pero ya estamos hablando de multifamiliaridad. Y por otro lado, a partir de esta sedentarización empiezan a producirse una religión más institucionalizada, una jerarquización social y política, porque lo que empieza a suceder es que cada persona dentro de ese grupo social empieza a tener funciones específicas y se empieza a hacer esa diferenciación social. Por otro lado, con respecto a lo industrial, se produce una industria alfarera que tiene que ver con la producción cerámica y la industria textil. Yo ahora lo que les voy a mostrar es la cerámica, que es la que ha sobrevivido. La industria textil tiene que ver con el tejido, sobre todo de productos orgánicos, que con el paso del tiempo se va desintegrando. En esta diapo lo que tienen son las distintas herramientas que nosotros podemos hacer, que podemos analizar con respecto a la industria lítica. Tienen un montón de nombres, no le presten demasiada atención porque si no se van a mezclar innecesariamente. Piensen que las piedras más toscas que ven ahí, las menos trabajadas, son de los primeros periodos, o sea, del Paleolítico. A medida que se va afinando o se va conociendo la técnica de cómo trabajar las piedras, se van a ir complejizando. Fíjense cómo van a ir cambiando hasta llegar al Neolítico con los arpones, con las hojas bifaz, o sea, que de los dos lados de la cara tiene filo, con las flechas que tienen filo no solamente de un lado, sino que estamos con los 4 bordes o con las 4 líneas afiladas. Y también piensen que la forma de trabajar la piedra es con la piedra, o sea, yo lo que tengo que conseguir es una piedra que al golpearla se laje. Por eso se habla de un percutor y de una piedra un poco más blanda, pero que no se rompe cuando yo, por ejemplo, tengo que cazar un animal. Y en la foto un poco más pequeña lo que tienen son herramientas del Neolítico que ya van a estar asociadas con la agricultura, porque son objetos de labranza y de tratamiento de los granos. Se ven algunas asas y una especie de mortero. Acá lo que les muestro son tipos de cerámica cordada, que es la cerámica neolítica. Piensen que este tipo de cerámica se usa para contener tanto los granos cosechados como agua. Entonces, este tipo de producción lo que permite justamente es el proceso de sedentarización. Y por último, en esta diapositiva y en la que le sigue, lo que les estoy mostrando es el sitio arqueológico de Cataluyuk, que es uno de los primeros poblados, que está en la zona de Anatolia o de Turquía. En este caso, lo que se ve es la excavación arqueológica que hoy se puede visitar para ver este sistema de habitación multifamiliar. Pero si ustedes ven, ya son superficies que están construidas con material perdurable y son viviendas multifamiliares. Ahora en la otra diapo, que son reconstrucciones en dibujo, lo que pueden ver es cómo está organizado este sitio arqueológico, que es uno de los primeros poblados del Neolítico. Y en estas infografías lo que les muestro es lo que sería un corte para ver las habitaciones por dentro o
sí, las habitaciones por dentro, y en la otra imagen cómo se vería desde el exterior. Fíjense que son recintos cerrados sobre sí mismos con poca ventilación, que responde justamente a una necesidad de mantener temperaturas frescas y cálidas las dos.